capítulo pasado Jimmy se tuvo que ir porque la máquina de vapor tuvo unas fallas técnicas o algo así. Además no tienen ni idea de lo que les van a platicar hoy mis cuates. Por eso les presento a mi Toñito. Hola, bueno pues, primero que nada, ¿qué es el modernismo? Es el término con el que se designa a una corriente de renovación artística desarrollada a finales del siglo XIX y principios del XX. Según los distintos países, recibió diversas denominaciones. Art Nouveau en Bélgica y Francia, Modern Style en Inglaterra, Secession en Austria, Jugendstil en Alemania y los países nórdicos, Liberty o Florale en Italia y Modernismo en España. Si bien existe cierta relación que las hace reconocibles como parte de la misma corriente, en cada país su desarrollo se expresó con características distintivas. Se distingue por su creatividad, el gusto por lo refinado, el deseo de salir de la realidad cotidiana y de conocer otras culturas y costumbres. Como ven, el modernismo fue un movimiento que influye mucho en el arte y la arquitectura. Por ende, el mundo del diseño comienza a tomar forma en esta época y en conjunto al naciente gusto por los objetos decorativos, el diseño industrial florece. El modernismo es muy diferente en cada país europeo, pero al final todos terminan uniéndose bajo los mismos ideales. Todos los países europeos fueron influenciados por este movimiento, pero solo les contaré de los más grandes. Empecemos con Alemania. El modernismo en Alemania inicia con la Asociación de Artistas, que era una continuación del movimiento inglés Artes y Oficios. Intentaban destacar el trabajo manual frente a las máquinas y comienzan a trabajar de nuevo con las artesanías. A pesar de esto, se dieron cuenta que la industria no podía ser ajena a las artesanías, ya que la economía era industrial. El movimiento fue conocido como Jugendstil y fue creado en la escuela considerada como el antecedente de la Bauhaus, el Deutsche Werkbund-Institut, la Liga de Talleres Alemanes, que nacían como la unificación de las ideas de los talleres de Dresde. Fue una de las mejores consecuencias de la Alemania modernista, ya que en su fundación se unieron casi todos los artistas y diseñadores del momento, a pesar de que la institución se oponía a varios de los ideales originales del movimiento modernista. En esta época surgen revistas de diseño como Juden y Simplicismus, que marcaron el característico diseño de Múnich. Al mismo tiempo, arquitectos y diseñadores como Richard Remmerschmidt, August Endel, Friedrich Adler, Theodor Fischer, entre otros, comenzaron a presentar sus obras para hacer crecer el modernismo alemán. Los alemanes destacaron por las publicaciones de diseño, pero ¿qué hay con los austriacos? En el año 1900, Austria se encontraba obligada a ser el centro unificador de múltiples estados heterogéneos. En esos años regía el duque Francisco José y fue en las celebraciones de su reinado que las obras austriacas modernistas entraron en auge. Destacan en este movimiento arquitectos como Joseph Maria Olbrich, Adolf Loos, Otto Wagner y Joseph Hoffmann, quien fue el máximo exponente del movimiento modernista austriaco. También fue uno de los fundadores del Taller de Viena. El Taller de Viena tenía un objetivo claro: hacer de todas las facetas de la vida humana un trabajo unificado de arte. Unificar la vida y el arte. Qué forma tan interesante de los austriacos de ver el modernismo, ¿no? Como vos sabéis, ellos no son los únicos. También encontramos a los franceses, que más tarde, gracias al gusto por lo francés del general Porfirio Díaz, irían a decorar las calles de México con su arquitectura y su arte. Francia era uno de los pilares principales del modernismo. Surge la Belle Époque en Europa y se define porque recurría a líneas sinuosas y composiciones asimétricas. Los motivos más frecuentes eran flores, hojas y la figura femenina. Se aplicó al diseño de interiores, joya, forja, vidrio, cerámica, telas y sobre todo a la ilustración, que alcanzó gran popularidad gracias al invento de la litografía. Así, al mismo tiempo en las diferentes naciones es como se desarrolla el modernismo. El siguiente no es muy conocido, pero es muy importante. Se trata de Escocia y la Escuela de Glasgow. Fue una institución de enseñanza de arte. Con el nombre de Glasgow se hace referencia a un círculo de artistas modernos influyentes que desarrollaron el modernismo en Escocia. En este grupo se encontraban los arquitectos Charles Renier Mackintosh y Herbert McNair, y las diseñadoras gráficas y decoradoras de interiores Margaret y Frances MacDonald, conocidos como los Cuatro de Glasgow. Este grupo desarrolló un estilo particular, épico y simbólico muy admirado en el continente, especialmente en Viena. El diseño de formas en general, tanto en la arquitectura como en el diseño gráfico y de objetos, fue uniformemente elegante y atractivo, de estilo sencillo y de diseño básico, con delicados ornamentos decorativos,
una mezcla de arte celta con japonés. Así fue que en Escocia, Mackintosh hizo lo suyo para el modernismo. Pero bueno, llegó uno de los momentos más esperados. Les hablaré un poco de mi trabajo y de cómo el modernismo se movió por mi natal España, el cual se hace muy notorio más en la literatura que en otras cosas, con autores como Rubén Darío. Y una de las formas más sobresalientes del arte modernista español fue mi trabajo. Mi primer encargo importante fue la Casa Vicens. Para esta época empecé a ser reconocido. El conde de Güell me encarga la realización de las bodegas, los pabellones, el palacio, el parque y la cripta de la colonia, y además me vincula con el marqués de Comillas, que era su familia política, para quien realice el capricho. En 1882 se inician las obras de la Sagrada Familia bajo la dirección de Frances de Paula Villar y Lozano, a quien posteriormente lo sucederé, modificando totalmente el proyecto inicial. Desde 1914 empecé a rechazar otros proyectos y me dediqué 100% a la Sagrada Familia, y en 1925 decido vivir ahí y me instalo en el taller. Pero, como me morí atropellado por un tranvía, no pude terminar mi obra y por eso la Sagrada Familia se quedó inconclusa. ¿Terminamos? Ah, no, aún no, me falta uno, que fue muy importante en estas décadas. Para esto, crucemos el charco y vayamos a los Estados Unidos. El Liberty surgió en buena medida como producto del efecto espejo que despertaron las propuestas artísticas de Europa, así como la atmósfera general que provocaron acontecimientos históricos como la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión Económica de 1929 y el surgimiento de grandes avances científicos y tecnológicos. Un acontecimiento que fue crucial para desencadenar esta corriente fue la exposición que se organizó en 1913 en la Armería de Nueva York, espacio cultural donde algunos de los creadores europeos de vanguardia, entre ellos Paul Cézanne, Pablo Picasso y Marcel Duchamp, mostraron sus cuadros, en los que se notaba un claro distanciamiento de los cánones tradicionales del siglo XIX. Cabe destacar que la época modernista se entrelaza con un enfrentamiento bélico de gran escala, la Primera Guerra Mundial, que inicia por el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Pero eso ustedes ya lo saben. Lo que no sabían es que a pesar de ser una guerra, también influyó mucho en el desarrollo del diseño industrial, ya que se crearon y construyeron grandes máquinas de guerra que más tarde prestarían su mecanismo a objetos de uso común. Cabe destacar que la época modernista se entrelaza con un enfrentamiento bélico de gran escala, la Primera Guerra Mundial, que inicia por el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Pero eso ustedes ya lo saben. Lo que no sabían es que a pesar de ser una guerra, también influyó mucho en el desarrollo del diseño industrial, ya que se crearon y construyeron grandes máquinas de guerra que más tarde prestarían su mecanismo a objetos de uso común. Al final de la guerra, Alemania fue derrotado y junto con la constante búsqueda del progreso y la restauración de la nación, surge la primera escuela de diseño que integraba las artes y los oficios. Hoy en día es una de las escuelas de diseño más influyentes del mundo. Estoy hablando de la Bauhaus. La Bauhaus era una escuela donde se enseñaba un estilo de arquitectura diferente a los demás. La palabra Bauhaus proviene del término alemán Bau, construcción, y Haus, casa. Fue fundada en Weimar, Alemania en 1919 por el arquitecto Walter Gropius, que pretendía combinar la Academia de Bellas Artes y la Escuela de Artes y Oficios. Después de la guerra, Walter Gropius es llamado a dirigir la Escuela de Artes y Oficios de Weimar y así unifica los dos institutos y funda la Staedtliche Bauhauses en 1919. Comprendía disciplinas como pintura, escultura, arquitectura, así como instrucción artesanal. La Bauhaus de Weimar se basó en la experimentación y en la búsqueda de la unidad entre las bellas artes y las artes aplicadas. Primera época, 1921. La Casa Sommerfeld es la primera obra resultante de la colaboración entre el taller de Walter Gropius y la Bauhaus. En 1922, The Style era un movimiento artístico cuyo objetivo era la integración de las artes o el arte total, y se manifestaban a través de una revista del mismo nombre que se editó hasta 1931. Entra a la Bauhaus el pintor Laszlo Moholy-Nagy, lo cual, unido a la llegada del arquitecto holandés Theo van Doesburg, hizo variar el rumbo de la enseñanza, que pasó de estar basada en la artesanía a poner el acento en la producción industrial. 1923. The Style se traslada a París y surge la primera exposición, que fue muy importante, ya que en ella se dio a conocer la escuela de Gropius a la prensa alemana e internacional. Por primera vez,
La prensa podía publicar fotos de productos de la Bauhaus cuya exposición autorizaba Gropius. Su objetivo era demostrar que en todas partes se podían hallar ideas afines a la Bauhaus, aunque no contribuyó en lo económico. Segunda época. En 1925, la Bauhaus se traslada de Weimar a Dessau. Con la llegada de Mojo Lignaggi en reemplazo de Itten en 1923, se eliminan algunos talleres, y se empieza a apuntar más por el aprovechamiento industrial. Tercera época. En 1928, Gropius abandona Weimar y cede su cargo a Heinz Meyer. Junto con él, se implementa una nueva organización de la escuela compuesta por 4 departamentos principales: el de arquitectura, el de publicidad, el de acabado, que era la producción de madera y metal, y el de tejidos. En 1930, Ludwig Mies van der Rohe se convierte en director. Para 1932, se decide hacer un nuevo traslado, esta vez a la ciudad de Berlín, y en 1933, la universidad es cerrada por los nazis, produciendo un éxodo de los diseñadores que trabajaban en ella, surgiendo así nuevas escuelas en distintos lugares del mundo, lo que se conoce como la New Bauhaus. Así es como termina la época de la Bauhaus cuando se desencadena la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Polonia. Esto afecta en el desarrollo del diseño y las artes, ya que solo se pensaba en mejorar la industria y el poder militar de Alemania. Además de todo esto, um, miren la hora, me tengo que ir, un tren me espera.